Bienvenidos a Código Abierto, el podcast oficial de Digitec, donde la tecnología se encuentra con el futuro profesional. En cada episodio abrimos el micrófono para hablar sobre innovación, empleabilidad y las oportunidades que surgen entre el mundo académico y el entorno empresarial. Hoy quiero hablaros de una iniciativa que trabaja para preparar a las nuevas generaciones para un futuro cada vez más tecnológico. El ASTI Robotics Challenge, impulsado por la Fundación ASTI. La Fundación ASTI nació con una idea muy clara: ayudar a afrontar los cambios que trae la transformación digital, apostando por dos pilares fundamentales: el talento y la tecnología. Uno de sus proyectos más conocidos es el ASTI Robotics Challenge, considerado uno de los mayores desafíos de robótica educativa de España. Los participantes no solo construyen robots, trabajan en equipo, desarrollan creatividad, aprenden a resolver problemas reales y ponen en práctica conocimientos de ingeniería y programación. Hoy nos acompañan varios protagonistas de esta aventura, alumnos que han diseñado y programado el proyecto y docentes que les han acompañado durante todo el proceso. Hoy nos acompañan 4 alumnos de nuestro centro de Málaga. Tenemos a Carlos, a Adrián, a Rafa y a Joselu. Buenas, buenas. Hola, buenas. Buenas. Vamos a empezar explicándole a todos nuestros oyentes en qué ha consistido o en qué consiste este desafío. El proyecto consistía en, básicamente, empezar con un robot donde pudiera tener en cuenta las bases que nos daba en la semifinal y en la final. Por ejemplo, que el robot tuviera 250 por 250 y pudiera ser capaz de realizar las pruebas en las que nos exigía. Por ejemplo, en la semifinal tuvimos 3 pruebas, donde era un sigue línea, donde el robot tenía que seguir una línea que estaba pintada negra en el suelo, un sumo manual y un sumo automático. Tenemos que decir que los alumnos que nos acompañan, sus equipos ya han pasado la fase de la semifinal y justo este próximo fin de semana vamos a Burgos a ver esa competición final, esa 10ª edición del ASTI Robotics Challenge. Em, ¿Habíais previamente trabajado en robótica o en programación? En programación sí, y también aquí en el curso algo de Java, pero concretamente el lenguaje en el que se programa para esto con Arduino es C++. Nunca había hecho nada de esto, entonces no tenía tampoco la base, aunque supiera del lenguaje de programación, no sabía programar un robot. Pero en este tiempo he podido ir mejorando poquito a poco y la verdad es que no es tan complicado como pensaba. En este desafío, además, participan equipos de muchos centros a nivel nacional y además de diferentes grados, porque vosotros estáis tanto alumnos de grado medio como alumnos de grado superior. ¿Qué fue lo que más os ha llamado la atención del proyecto? Bueno, el reto en sí en conjunto, ¿no? El poner a funcionar un robot, no solo la parte de la programación, porque es verdad que en nuestro curso concretamente, que nosotros somos alumnos de DAM, de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, nos centramos sobre todo en el código, pero nunca hacemos nada físico. El tema de mezclar la parte física con la parte de software es lo que más me ha llamado la atención de este reto, la verdad. A mí, por ejemplo, lo que más me ha llamado la atención ha sido poder conseguir que el robot llegase a realizar todas las pruebas. El hecho de que el robot pudiera seguir la línea y aplicarle funciones adaptativas como en las curvas o en las rectas que fueran más rápido. La verdad que ha sido una experiencia que me ha resultado muy impactante, sobre todo. Tratando más a fondo un poco ya los proyectos de cada uno de vuestros equipos, explicarnos brevemente en qué consiste vuestro proyecto, porque además habéis tenido que hacer la parte inicial, que era la entrega de un proyecto. Entonces, explicarnos un poquito en qué consiste cada uno de vuestros proyectos y así os conocemos un poquito más. Vale, pues mi equipo, que es Robocopias, nos primero nos decantamos por un tipo de proyecto como más enfocado como a las fábricas, tipo así de fábricas profesionales de equipo informático, o sea, pieza pequeña que se puedan llevar a diferentes puntos de tipo A, de punto A a punto B. Y que, pues, un dispositivo que se pueda programar bien sea capaz de llevarlo
y que así pueda ahorrar trabajo y tiempo y dinero. Nosotros desarrollamos un robot con el principal objetivo de que pudiera ser adaptativo a cada prueba que se nos exigía. Es decir, si tenemos que hacer X cosas, como que el robot en el sumo eh, no tenga que salir del área del sumo, pues le añadimos el sensor sigue línea para que detecte la línea negra para que no salga de la propia área, así consiguiendo que sea como un robot que se adapta a todas las pruebas. Adrián, ¿cuál fue la parte más complicada? ¿Diseñar o programar? La parte del diseño de las piezas en físico diría que fue lo más difícil. La programación en sí se va sacando, pero es verdad que el diseño, el tema de cortar las piezas, que en mi caso lo he tenido que hacer yo, eh, tiene bastante más trabajo del que pensaba y necesita bastante precisión. Así que yo diría que la parte del diseño es la más difícil. En mi caso, pues al revés que ellos, mi robot sí es bastante más distinto. Ellos tomaron la vía de comprar un robot, un kit de robótica y ya modificarlo. Yo tomé una vía de comprar una base robótica y modificar esa base robótica para adaptarla al proyecto. Entonces, yo ya sabía, hice una investigación previa donde con bastante esmero y yo ya sabía que mi robot de base ya era muy competitivo en la mayoría de las pruebas y yo solamente, pues, lo adapté mediante la programación y el diseño de ciertas piezas para llegar a hacer las pruebas. ¿Qué parte os ha gustado más de todo este proceso? Mm, la parte más, creativa. Sí que es cierto que, pues, el desafío te propone, pues, unas bases y una idea direccional que tú tienes que cumplir, que no es solo, pues, la parte de que cumpla las pruebas, sino que sea, pues, un proyecto donde, pues, se desarrollan ciertos valores y idearios, pero también deja un margen muy abierto a la creatividad, a que, pues, que tú le puedas agregar el valor que tú quieras a tu proyecto, siempre y cuando vayas sumando a ese proyecto final y a ese ideario. Una parte muy importante es el trabajo en equipo. Con tantos meses de trabajo que lleváis, ¿cómo os habéis organizado como equipo? Bueno, nos hemos intentado organizar por semana. No ha sido lo más fácil, digamos, pero porque tenemos que llevar aparte nuestros estudios y nuestras cosas. Eh, pero eso, en un trabajo más o menos semanal, digamos, teniendo como sprints, por así decirlo, en que, bueno, hablamos de ideas y también vamos viendo cómo van progresando el robot. ¿Ha habido momentos de tensión o nervios, Rafa? Sí, en mi equipo ha habido momentos en los que han sido muy difíciles, sobre todo al principio, con el tema de la organización, sobre cómo gestionarnos todos, porque no todas las personas en un equipo de equipo somos no todos somos buenos en todo. Cada uno es bueno en mm, lo que mejor se lleve él. Uno es más bueno haciendo el documento, otro en la programación, otro en la gestión, otro la mecánica del propio robot. Y en eso, como yo, por ejemplo, líder de mi propio grupo, he aprendido que nosotros, cada uno tenemos nuestros dones y en lo que nosotros, cual sea nuestro don, es donde mejor nos vamos a poder llevar a trabajar y donde vamos eh, a potenciar más lo que es en sí el trabajo, con una buena gestión. ¿Cuál ha sido el mayor problema que os habéis encontrado en todo este tiempo? Pues yo diría, en mi caso, en mi equipo, creo que el mayor problema ha sido la comunicación y que como a no ser acostumbrado a hacer mucha piña en general con el mundo de informática y siempre se prefiere ir a lo individual porque cada uno sabe lo que puede llegar a hacer o lo que no. Pero creo que el trabajo en equipo sí que es muy importante y que es algo que nos ha costado, la verdad. En mi equipo la verdad que ha sido una cosa difícil, pero creo que nada es imposible y más en este mundo y creo que pues se ha podido llegar a hacer muchas cosas que antes pues no pensamos que podíamos llegar a hacer, como comunicación con otras personas de un equipo y que seguramente dé fruto el día de mañana, seguramente. Os hemos visto trabajar mucho. eh, ¿Recordáis algún fallo de última hora? Sí, por ejemplo, nuestro grupo, el ASR, tuvimos el día antes de la semifinal por la mañana.
vinimos al centro para seguir mejorando el tema de código, el hardware y todo eso. Y tuvimos un fallo de última hora que estuvimos muy asustados. Con ello, nuestro sensor que recibía la placa, el sensor infrarrojo, dejó de funcionar en el último momento. Eso era muy importante, de las cosas principales que íbamos a tener para el robot, porque es cómo nosotros controlábamos manualmente y cómo le damos información con el mando a la placa al robot para las pruebas. Entonces, pues, lo pudimos gestionar bien y pudimos llevar lo pudimos llevar el robot para que pudiésemos a donde estamos ahora, que pudimos ganar y llegar a la final. Yo creo que de todo lo que hemos hecho, nada sería la primera. Hemos estado probando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que hemos llegado a la solución. Eso es así que con esto y con todo, yo creo, en la vida. En Digitec Málaga, además, hemos sido anfitriones de la gran semifinal de este ASTI Robotics Challenge. ¿Cómo fue ese día de esa semifinal para vosotros? ¿Cómo lo vivisteis? Pues un poco una mezcla entre nervios y emoción, diría, porque la verdad es que nervios porque el trabajo saliera bien, ya que habíamos trabajado 2, 3 meses en el proyecto y al final pues uno quiere que salga bien, ¿no? Ha hecho un trabajo de varios meses. Y luego también emoción porque por lo mismo realmente, ¿no? Un trabajo es como un proyecto, no es como a una escala de una empresa, pero al final es como tu bebé, por así decirlo. Lo quieres cuidar, quieres que salga bien y lo coges con ilusión. Em, bueno, la verdad es que yo aquí tengo un poco de sentimientos encontrados, porque yo llegué por la mañana aquí al centro a las 8:30 y, pues bueno, efectivamente habían traído ellos de la organización sus nuevas lonas, que eran más satinadas, las que nosotros teníamos aquí, y eso hacía que la mayoría de los sensores de infrarrojos fallara. Entonces fue, a partir de ese momento donde yo pues hacía unas pruebas, todo estaba bien. A partir de ahí ya fue una debacle y yo pues estuve aproximadamente 12 horas dándome contra una pared para ver cómo funcionaba, cómo hacerlo funcionar. Así que alivio, diría. La viví con alivio en el momento en el que terminó. Y es- Bueno, encima terminó bien. sí, sí, en mi caso pues me clasificaba primera, pero yo pues, por ejemplo, pues ya eran las 8:30 de la tarde y la mujer pues quería hacer todo el speech y tal, y yo estaba ya, por favor, yo quiero irme a casa ya, o sea, gane o pierda ya, a casa. Fue un momento de tensión, fue un día bastante intenso, yo creo que para todos, ¿eh? Para todos fue bastante intenso porque sabíamos el tiempo que habíais invertido, sabíamos el esfuerzo que llevabais también hecho. Rafa, ¿qué fue lo más emocionante de ese día para ti, de ese evento? Uh, Sin duda, ver cómo, primero, cómo entre nosotros, entre mi equipo, nos pudimos llegar a coordinar en corre, ponle el código del Sumo, corre, a organizarnos en que llevásemos todas las pruebas adelante y también ver cómo se desempeñaba nuestro robot en las pruebas, cómo seguía la línea, cómo movía el robot en el Sumo hacia afuera de la lona. Todo eso era una satisfacción, un sentimiento en el que eh, de alivio y en que no podía expresar. Y ese cuando ese día llegamos y nos mencionaron que ganamos, eh, fue un momento de alegría absoluta donde todos nuestros miembros, los miembros de nuestro grupo, no nos lo llegamos a creer, nos quedamos impresionados. Como diciendo, esto no es verdad, ¿no? Esto no es verdad. Y no lo podíamos expresar y en ese momento estaba temblando de alegría. Hombre, todo esfuerzo siempre tiene su recompensa. Y estaba claro que después del trabajo que llevabais realizando desde enero, tenía que llegar. ¿Qué habéis aprendido de esta experiencia, Joselu? Pues lo que hemos aprendido yo creo que sería decir, em, la posibilidad de que no todo tiene que ser siempre prueba y prueba y prueba y pues también prueba, error y mejora. Y creo que eso es algo que se ha enseñado mal últimamente y creo que en este centro se ha aprendido mucho eso también, que puede ser prueba, error y mejora y que la mejora pueda ver la luz en ese túnel que a veces pues, se puede encerrar uno y que con la posibilidad de tener gente que de verdad esté
por la labor de llegar a la final del túnel, creo que se puede conseguir mucho. ¿Qué consejos, chicos, le daríais a otros alumnos? Porque tenemos que decir que este año habéis participado vosotros, el año que viene vendrán otros compañeros de otros cursos que también participarán en este mismo desafío. ¿Qué consejo le daríais? Lo primero, aprovechar mucho la experiencia porque es un proyecto que tenéis que coger con ganas. Em, Otra recomendación muy importante que parece que no, pero en vez de juntaros cuando hagáis grupos con amigos solo, juntaros también con gente que tenga muchas ganas de hacer el proyecto. Porque ahí va a salir lo mejor. No gente que sea la mejor en la clase en el sentido de las mejores notas, sino la gente con actitud. La gente que, Que tenga ganas, ¿no? exactamente, que tenga ganas. Y poco más, cogerlo con muchísima ilusión el proyecto, que es una experiencia que vais a aprender un montón, la verdad. Todo individualmente vais a coger muchísima experiencia. Yo considero que he aprendido bastante de aquí y me lo llevo para el futuro, la verdad. Del inicio de cuando se os presentó este proyecto, ahora que estáis a las puertas de esa final, ¿ha cambiado vuestra percepción sobre el mismo? ¿Ha cambiado vuestra visión? Porque al principio a lo mejor era como algo desconocido, algo en lo que no habéis participado anteriormente. ¿Qué diferencia habéis notado en vuestro pensamiento del inicio a ahora? Pues hemos pasado de 0 a 100 por así decirlo. Era un proyecto que al principio parecía imposible, la verdad. Cogías un robot que, sinceramente, las bases, aunque las bases son un poco ambiguas, por así decirlo. Te dan los límites del robot, te explican algunas cosas, te dicen las limitaciones que tiene, pero realmente tiene muchísima libertad. Entonces, la parte de la libertad creo que es la complicada, es decirlo, porque no sabes qué pieza comprar, qué robot Claro, comprar, la que, comprarlo por kit, la que hay por que pieza. gestionar, claro. Exactamente. En ese sentido, yo creo, pero quiero que lo digáis vosotros, ¿no? Creo que desde el centro hemos estado ahí a tope con vosotros, pero ¿cómo lo habéis vivido? Cuando habéis tenido problemas, cuando habéis tenido dudas, ¿a quiénes habéis recurrido? O sea, ¿qué apoyos habéis encontrado? Bueno, cuando hemos tenido algún tipo de duda, en nuestro grupo la verdad es que hemos podido llevarlo bastante bien por nuestra cuenta, pero también nuestro tutor, en este caso nuestro profesor de programación, Juan Luis, nos ha ayudado alguna vez cuando hemos tenido alguna duda y la verdad es que en todo momento arropado de cualquier ayuda que necesitáramos, que si necesitamos quedarnos por las tardes para practicar con el robot diferentes pruebas y el centro estaba abierto y dispuesto para nosotros en todo momento. Detrás de cada proyecto también hay un equipo de profesores guiando, motivando y ayudando a superar los diferentes obstáculos que se han ido encontrando nuestros alumnos. Buenos días, Javier Valverde y Buenos Ángel días, Gallardo, María. ¿Qué tal? docentes titulares de nuestro centro de Málaga, en ciclos además ambos de SMR y ASIR, y ambos con una amplia experiencia en el sector tecnológico. Eh, ¿Qué objetivos educativos tenía este proyecto, este gran proyecto? Bueno, de pasada, mientras hablaban los chicos, pues han comentado algunos, aunque a lo mejor sin daros cuenta, pero habéis comentado muchos de los objetivos que en mi opinión plantea ASTI. Tiene unos objetivos definidos en la base y hace referencia a los ODS, ¿no? Bueno, de diferentes criterios. Pero al final, yendo a lo que se van a llevar ellos, los objetivos son claros. El aprendizaje en la computación, el desarrollo de código para el control de los robots, aprendizaje en electrónica y lo que para mí es más importante, el trabajo en equipo, plantearse objetivos y llegar a alcanzarlos, y la resolución de imprevistos, que como han comentado también, bueno, ha comentado Rafa, el día de la semifinal, algo no funciona, también han comentado Carlos, la diferencia que había en la lona del sigue Con la línea, luz, ¿no? Los matices también los de las matices de las luces. luces y Mm. tal. Enfrentarse a esos imprevistos reales y ponerle solución de inmediato, pues es una experiencia que se llevan muy positiva. ¿Cómo empezó toda esta preparación? Sí, yo creo que en diciembre, noviembre, diciembre ya llegan las bases, las primeras bases de la semifinal. Bueno, a ellos ya le hemos hablado desde el principio de curso del proyecto y eso a finales de año, pues ellos ya empiezan a trabajar en los materiales, es decir, qué material van a utilizar, si van a decidirse por un kit
si la tecnología va a ser Arduino, si va a ser BlackBerry, como otros casos, y van mirando componentes y van comprando componentes y van trabajando un poquito también en el documento de que tienen que presentar para las semifinales. En enero, pues empiezan a trabajar en el robot, Empieza el montaje, empieza movimiento, ya lo empieza el gracioso. jaleo. Sí, sí. ¿Qué competencias, Ángel, desarrollan los alumnos en un proyecto así? Porque es Pues una oye, parte fundamental. bueno, buenas a ver, que en este proyecto puedes imaginar, desde el descubrimiento de lo que es un mundo nuevo de la robótica, hasta ver cómo se va uniendo con la programación, con los sistemas operativos, con la electrónica y sobre todo el trabajo en equipo, la superación de dificultades, la resiliencia, es decir, son un montón de objetivos bastante importantes. ¿Qué os ha sorprendido más del trabajo de los estudiantes, de los equipos? Bueno, la verdad es que, es difícil concretar en algo porque hay mucho talento aquí, esa es la verdad. Pero sí, de la mayoría de los grupos y sobre todo de estos grupos que se han clasificado, pues su capacidad de organizarse, ¿no? Y su capacidad de superar, bueno, contratiempos, tanto del robot en sí, como cosas que surgen dentro de los equipos, como es natural. Y, y bueno, esa capacidad de adaptación a mí me ha sorprendido muy gratamente. Y después hay calidad, es decir, tanto en el robot, tanto en la programación del robot, tanto en los documentos que se van a presentar, hay mucha calidad. Yo creo además em, que ha habido alumnos que a lo mejor en un momento determinado han pensado que no podían y con este proyecto se han dado cuenta que pueden, o han descubierto incluso inquietudes que desconocían que existían por ese mismo desconocimiento, ¿no? ¿Cómo habéis visto vosotros evolucionar a los grupos? ¿Habéis visto casos en los que a lo mejor al inicio pues no se daba mucho por ese proyecto y al final ese mismo alumno se ha dado cuenta que lo ha podido sacar para adelante y además sobrado? Sí, claro, en principio en este tipo de proyectos, como es de robótica y hay algo que parece inalcanzable, no hay tanta esperanza, ¿no? Digamos, y no tienen tanto interés. Pero después cuando lo van descubriendo y van viendo que sí pueden ser capaces de hacer mover ese dispositivo, incluso que son ellos y que hacen determinadas funciones, pues entonces se sorprenden y empiezan a implicarse como nunca antes se podían imaginar ellos. Y van resolviendo problemas, entonces sí. Como docentes, ¿cuál ha sido el mayor desafío que habéis encontrado durante estos meses? La verdad es que, desafío, lo plantearía como algo positivo, en este caso, ¿no? Es decir, conseguir que ellos, que ya también han comentado de pasada, ¿no? Algunos conflictos como equipos que han tenido que salvar, mm, ese ha sido, en mi opinión, el mayor desafío, mantenerlos juntos, mantenerlos orientados a las pruebas, mantenerlos concentrados en el robot y conseguir. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento a los alumnos cuando aparecen problemas técnicos? Porque el problema, dijéramos, como bien ha dicho Javi, ahora de equipo, de roles de tareas, de distribución de tareas, pero en esos problemas técnicos, ¿cómo lo habéis acompañado? Claro, claro, cuando acuden a alguno de nosotros porque tienen una dificultad que nosotros le podamos ayudar, siempre recurrimos. En el caso de que yo pueda tener conocimiento en eso, le ayudo, le cojo de la mano y me oriento. Y si no, recurro a un compañero mío que tenga una formación específica en ese campo, porque son varios. La electrónica, la programación. Yo, por ejemplo, soy más de redes. Entonces, siempre trato de recurrir a la mejor solución que le puedan dar a ellos, pero siempre de orientativo. Yo siempre intento en estos casos, convertirme en uno más de su equipo, ¿no? Me pongo allí y simplemente intento aportar mi experiencia, decir, bueno, esto lo sé, como dice Ángel, sí lo sé, pero así se soluciona. Pero generalmente eh, me pongo a su lado y acompaño, sobre todo acompaño. Además, el reto era amplio porque han participado alumnos de diferentes grados, ¿no? Hemos tenido alumnos del grado superior de desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, ASIR y grado medio de SMR. Y es verdad que en algunos de los grados ellos como contenido no tienen algunas cosas que sí que han tenido que desarrollar en el proyecto. Entonces yo creo que ha sido un reto en todos los sentidos, en que al final habéis tenido que ir haciendo cosas que no controlabais o que no teníais dentro de vuestro programa formativo y aún así, con la ayuda evidentemente de todos vuestros docentes, lo habéis echado para adelante, que no es poco. Em, ¿Qué papel creéis que va a tener la robótica en la educación del futuro? Ah, vale. Bueno,
un papel tiene que ser muy importante, porque como he dicho antes, descubren un mundo nuevo, un mundo que en principio parece inalcanzable, pero después les permite ver todas las cosas que pueden realizar con un dispositivo, uniéndolo a la electrónica, uniéndolo a la programación, trabajando en equipo. Entonces, ese tiene que ser un papel o debe ser un papel bastante importante en la educación. Javi, ¿qué importancia tiene el ensayo-error en este tipo de proyectos? Bueno, pues el principal método, la verdad, porque como las pruebas están bien definidas desde el principio, em, y ellos tienen entre manos un dispositivo electrónico que se mueve, programan, introducen el código, prueban. Y como decía José Lu, no es solo ensayo-error, error, mejora. Entonces, ahora, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo conseguimos? Porque, como decía antes, tienen talento. Entonces, no se han conformado con que funcione, van a hacerlo bien. Por ejemplo, la prueba de sigue línea, aún diría que aún a día de hoy, que mañana nos vamos a Burgos, aún a día de hoy están intentando mejorar el código para que lo haga en menos tiempo. Entonces, eso es el ensayo-error lo es todo en este método. ¿Con qué momento os quedáis de toda esta experiencia? Sobre todo cuando, han alucinado o les sentó tan bien cuando ganaron el concurso, los que están aquí, o que se clasificaron para la final, que vieron una recompensa y cuando vi sus caras de incredulidad y de satisfacción me gustó muchísimo, porque vi que realmente se lo estaban creyendo y como dice mi compañero, van a más. Ya no quieren hacer cualquier cosa, quieren hacerlo lo mejor posible, quieren ganar, quieren ir a ganar. Hasta el punto de colar alguna clase, ¿no? También en el Sí, ensayo, ¿no, Ángel? claro, tienen tanta dedicación ahora que les tuve que llamar en la atención, incluso en una asignatura de ciclo, que tenían tanta dedicación que les tuve que llamar para que pasaran por lo menos lista, mínimo en el módulo. No querían salir del aula donde No, estaban no, practicando, ¿no? no, pero que sí sabía, yo era consciente de que estaban concentrados en el robot, que no estaban haciendo cualquier cosa. Entonces, sí, hay que priorizar. ¿Y qué habéis aprendido vosotros como docentes? Porque creo que esta parte también es muy importante, por lo menos yo creo que hemos aprendido todos. Sí, a mí, que bueno, tengo la suerte de haberlos acompañado, bueno, y a Ángel también, el año pasado, y a los compañeros de la promoción anterior, a esta, y que tuve la suerte de estar el curso pasado también en Burgos, el aprendizaje es continuo, porque no solo como docentes, sino es que ellos saben mucho de programación y de tecnología, y uno aprende de ellos, más de lo que se puede imaginar. Pero como conjunto, me quedo con la experiencia del desafío y del trabajo en equipo. Sí. Brevemente, ¿cómo definiríais en una sola palabra esta experiencia? Yo diría que... Uf, es que difícil, la verdad. Una. Una palabra. Creo que no existiría una palabra para decirlo, la verdad. Creo que haría falta muchas más palabras para definirlo, la verdad. Porque son muchas cosas las que hemos encontrado y va algo más allá que eso. ¿Rafa? Apasionante. Perfecto. Para mí ha sido bastante especial. Ingenio. Muy bien. ¿Y montar el robot o programarlo? He de decir que a mí me encantan las 2, ¿vale? Pero esta vez me quedo con una, eh, la programación, sin duda, porque es lo que a lo que estoy bueno, a lo que me quiero dedicar cuando termine este grado. Y sí, básicamente la programación eso es. Sin duda la programación. A mí la verdad que me ha gustado más el montaje. Porque es un ámbito en el que me he metido más. Más que nada he ayudado más en el documento que otra cosa, el diseño y montaje, y eso es lo que me llena a mí, la verdad. ¿Quién ha sido el más perfeccionista de los equipos? Definitivamente yo. No teníamos duda, ¿eh? Pero Sí, sí. Bueno, yo desde un principio, pues yo sí, por mi experiencia pasada, yo ya pensé desde un principio en presentar todo el proyecto como si fuera una empresa. Entonces yo ya desde el principio pues alineé, agarré las bases del desafío
y entonces pues ya empecé por establecer una misión, una visión y unos valores y ya ir trabajando así una línea en la que iba a ir desarrollando todo el proyecto. Adrián, en tu equipo, ¿quién ha sido el más perfeccionista? Se eh, ¿Da la casualidad de que el líder del equipo ha sido el más perfeccionista o ha habido algún equipo en el que no ha tenido relación ese cargo, dijéramos, esa responsabilidad? No sé si en otro grupo ahora sí así, pero en el mío, que yo soy el líder, pues he sido yo el más perfeccionista. He llevado el robot prácticamente todas las tardes a mi casa, nunca lo he dejado aquí, que el centro nos deja dejarlo, pero siempre lo he llevado todas las tardes, he estado haciendo pruebas, no me conformo con que funcione una vez, necesito que funcione por lo menos 10, 15, 20 veces y probando una y otra vez hasta que funcione. Eso es. Rafa, ¿en el tuyo? En el mío puedo decir que yo, porque yo era desde antes de que llegase mi robot y yo estaba ayudando a toda la clase en cómo se movían todos los robots para poder aprender, que nada más que llegue el mío, saber hacer tal, tal y tal, y que el mío se moviese lo mejor posible. Y así constantemente, que si el documento, una esquina está un poco movida, que se tenía que estar centrada en que el robot tenía el código feo con comentarios, modificarlo y ser lo más perfeccionista posible en lo que se pueda hacer. ¿Cuántas veces habéis pensado, esto no va a funcionar? Muchísimas veces, pero hemos seguido adelante. En el momento en el que, por ejemplo, se nos fundió el sensor, dijimos: "Ya está, ya aquí hemos llegado". Pero, al final nos pudimos superar a nosotros mismos como equipo, nos pudimos llevar y consiguiendo una manera en la que pudimos llegar a la final, aunque se haya fundido. Entonces, nosotros hemos dicho: "Oye, aquí no hemos llegado, no sé yo sin cuánto", pero al final hemos encontrado la manera de seguir, y seguir, y seguir, y seguir, aunque hayamos tenido muchísimos problemas desde el principio del proyecto, que si problemas internos, que si hemos tenido otros problemas y etc. Nosotros hemos podido seguir y seguir muchísimo adelante hasta llegar a la propia final, que es algo que me enorgullezco como líder y como persona misma. No sé qué pasará este fin de semana. Viviremos esa final a tope. Ahí estaremos con vosotros, viendo también cumplir vuestro sueño de llegar a esta final y de que vuestro robot esté en ese escenario como ganadores. Y si no fuera como ganadores, ya habiendo llegado a la final, ya podéis daros por ganadores auténticos, porque no es fácil lo que habéis hecho. No es fácil partir desde cero, hacer este robot desde cero, hacer que esté programado para superar diferentes pruebas en diferentes situaciones diferentes. Y bueno, al final es un concurso a nivel nacional donde participan muchísimos centros y donde vais a ser una parte muy importante. Hoy hemos descubierto que la robótica va mucho más allá de cables y programación. Es creatividad, superación y sobre todo trabajo en equipo. Gracias a nuestros alumnos y a nuestros docentes por compartir su experiencia en el ASTI Robotics Challenge. Nos escuchamos en el próximo episodio porque siempre hay nuevas ideas esperando a ser descifradas.